Bien, chicos, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Nuevamente los saludo con mucho gusto en esta mañana, ya 10 de noviembre. Y el tema que vamos a trabajar en esta mañana van a ser argumentos, ya de manera más formal. Vamos a trabajar con algunos tipos de argumento. El principal de ellos, así se llama, argumento principal. Y entonces yo les voy a hacer una descripción de manera formal de lo que es los argumentos principales, los subargumentos y cómo a través de ellos nosotros podemos establecer la expresión de una idea, defender nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra creencia a través de la palabra, ya sea escrita o a través de una palabra hablada. El día de ayer, durante la tarde, les puse ahí unas preguntas en las que les pedía que reflexionaran, unas preguntas muy sencillas porque a través de esas preguntas vamos a generar nosotros algunos argumentos. Les recuerdo las preguntas. La primera decía, ¿qué tan importante es para ti contar con un teléfono celular? La segunda dice, ¿consideras que es importante tener y usar las redes sociales? La siguiente pregunta les cuestionaba sobre a qué dedican más tiempo cuando usan su celular. Y finalmente la última pregunta que les hice fue que si consideraban que su celular era una posición vital para cada uno de ustedes. A través de esas preguntas nosotros vamos a formular algunos argumentos formales y ustedes tendrán alguna idea y defenderán su punto de vista. Pero antes de continuar con ese ejercicio práctico, quiero dar la información teórica para que ustedes las tengan. Les recuerdo que esta clase se está grabando para que si queda alguna duda puedan consultarla nuevamente y de igual manera la presentación la van a tener ustedes a través del mismo grupo de WhatsApp y en la clase. Pues vamos a dar manos a la obra. Nada más les voy a pedir por favor que me confirmen algunos de ustedes si se ve mi pantalla. No voy a poder yo verlos a ustedes mientras esté presentando, entonces voy a necesitar que me confirmen si se ve o si no se ve. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Perfecto, sí se ve. También les voy a pedir, por favor, que intenten ser participativos, es decir, si tienen alguna opinión o alguna propuesta o alguna comparación, la hagan saber. Les recuerdo, y lo he hecho en diferentes ocasiones, esta clase es muy práctica, es decir, lo que vemos aquí es lo que hacemos en la vida cotidiana. Sin embargo, aquí le ponemos nombre a las estructuras, nombre a los argumentos, a lo que decimos, a cómo reaccionamos. Entonces, siéntanse en este momento con la libertad de poner un ejemplo o decir, ¿sabe qué, maestro? Bueno, profe, no le entendí, me podría repetir, o a mí me ha pasado esta situación, o tal vez no he sabido cómo manejarlo. Esta interacción nos va a permitir al resto de las 46 personas que estamos conectadas, quizá comprender mejor el tema. Bueno, vamos a empezar. Sí se está viendo, ¿verdad que sí? Sí, sí se ve. Bueno, entonces el tema es argumento. Vamos a empezar primero con la definición. Nosotros cuando queremos exponer un tema o defender un punto de vista, necesitamos ya en la formalidad establecer qué es lo que vamos a decir. Para ello nosotros usamos argumentos, que son las expresiones orales o verbales en la que vamos a sostener o vamos a respaldar nuestra idea a través de la voz, a través de las palabras, ya sean escritas o habladas. Y lo usamos para defender una posición o para justificar alguna situación en la que nos vemos involucrados. Podemos hacerlo a través de un argumento principal que va a envolver toda la idea, ¿sí? Y en este punto es en la parte detonante que voy a ir enlazando. Yo les quiero proponer en esta sesión que al final de la explicación ustedes me digan qué tan importante es para ustedes como adolescentes contar con un teléfono celular y además que ese teléfono celular tenga una conexión disponible hacia sus redes sociales. ¿Es vital? ¿Podrían permanecer sin él? ¿Es necesario que tengan una conexión constante hacia sus redes sociales? Entonces yo voy a usar un argumento principal y lo voy a ir construyendo a través de esas preguntas. Y al final de la sesión ustedes me van a ir respondiendo algunas preguntas que les voy a hacer para yo sustentar la idea. Mi idea o mi tesis mi es que los jóvenes de su edad
se les complica mucho llevar un día normal sin tener un teléfono celular. Quizá me equivoque, quizá no, vamos a ir desarrollando. Entonces, mi tesis, mi creencia es que a ustedes, chicos entre 14 y 16 años, es muy complicado que puedan dejar su celular 24 horas sin dar especie de ansiedad. El argumento principal me va a servir a mí para yo convencerlos a ustedes de que quizá tenga razón. Mientras no lo compruebe, mi idea va a ser solamente una tesis. Entonces el argumento principal va a ser lo que les acabo de mencionar. Ustedes no pueden estar 24 horas sin su celular. Ese va a ser mi enunciado principal. Entonces, este argumento también se puede definir como un razonamiento que mantiene una idea, es un punto de apoyo, también tiene que ser muy coherente, es decir, tiene que estar relacionado lo que estoy diciendo a todo lo que voy a desarrollar. En este caso, lo estoy diciendo de manera verbal, no lo estoy escribiendo, pero este argumento que les acabo de decir, pues va a justificar lo que yo estoy pensando. Entonces, mi argumento principal debe tener algunas características. Debe de estar relacionado con el tema. En este caso, el tema que les acabo de compartir es esa imposibilidad de sus jóvenes de su edad de estar sin celular. Voy a hacer algunas acciones más para sostener esa idea y no debo de salirme yo en ningún momento del tema. Es decir, si yo les estoy hablando del teléfono celular y de las redes sociales, no puedo yo meter temas como COVID, no puedo meter temas yo como violencia, nada de eso. Tengo que irme sobre esa justificación. ¿Qué debe de tener un argumento principal para que sea válido? Debe de tener lógica, debe de estar bien estructurado, debe tener una coherencia. Recuerden ustedes que la coherencia es que lo que yo diga de manera escrita o de manera verbal tenga un orden, que no sea disperso, que sea consistente, y entonces para ello yo necesito escribirlo, decirlo de manera muy correcta a la hora de plantear un argumento principal. La finalidad del argumento principal es demostrar, refutar o justificar. Nada más para recordarles, la palabra refutar significa quizá demostrar una idea que no es probablemente la verdadera, demostrar un error o una equivocación. O también tiene la intención de justificar algún asunto, alguna situación en las que se vean ustedes inmersos. ¿Cuándo usamos los argumentos principales? Cuando tenemos una exposición de un punto de vista, cuando tenemos la necesidad de justificar una acción o cuando necesitamos evidenciar que algo que pasa sea incorrecto y tenemos los medios y los argumentos suficientes para demostrar eso. El argumento principal, hagan de cuenta que es el argumento central de lo que van a decir. Pero para ello necesitan también crear subargumentos. Estos subargumentos, que también siguen siendo argumentos, son enunciados que refuerzan la idea. Es decir, además de la idea principal, ustedes pueden agregar enunciados que refuerzan la idea, es decir, que le dan mayor peso a lo que ustedes están escribiendo o a lo que ustedes están diciendo. Obviamente estos subargumentos tienen que ir bien dirigidos hacia el argumento principal. Entonces, como ejemplo, si yo estoy diciendo en mi argumento principal que ustedes como jóvenes de su edad no pueden estar 24 horas sin su celular, yo tendría que, además de decir ese argumento principal, tendría que agregar otros argumentos que sustenten o que le den fuerza a esa idea. Los argumentos que puedo utilizar son argumentos de tipo de autoridad. En este caso, estos argumentos están realizados por una persona con autoridad, una persona que sabe del tema, un experto, una autoridad escolar o una autoridad en su casa, en donde la razón se las da ese puesto de autoridad. Su papá puede decir un argumento de autoridad cuando da una instrucción, o su mamá, o quien está a cargo de su casa, el argumento que use por la posición que tiene de autoridad o por el conocimiento del tema
va a dar un argumento de autoridad. El siguiente tipo de argumento se le llama como argumento lógico. Es una situación en donde sabemos que va a pasar porque es algo que sucede constantemente. Es como decir que si yo lanzo una pelota al aire, va a caer. Eso es lógica. No hay un motivo para cuestionar por qué va a suceder. O si yo les comento que alrededor de las 6:30 de la tarde se va a oscurecer, por el horario que tenemos es lógico, a las 6:30 se va a oscurecer. Enseguida tenemos el argumento deductivo, que ya lo habíamos trabajado previamente, en donde nosotros vamos deduciendo alguna situación que va de lo particular a lo general. Y enseguida un argumento inductivo es una situación diferente, va de lo general a lo particular. Estos tipos de argumentos ya los revisamos, entonces nada más es mostrarles cuántos tipos podemos utilizar. Son 4 tipos: el de autoridad, el lógico, el deductivo, el inductivo. Bien, continuemos. Para que nosotros podamos tener un argumento, en este caso yo, el argumento que les estoy dando, yo les mencioné una tesis. La tesis, jóvenes, es una idea, algo que yo creo que pueda pasar. La siguiente es las premisas. ¿Qué pruebas tengo yo para demostrarles a ustedes que mi idea es la correcta? O igual, que su idea no es la correcta. Enseguida, los argumentos. ¿Qué argumentos escritos o verbales tengo yo para sustentar que lo que digo es cierto, para intentar convencerlos de que lo que digo yo es verdad? Les recuerdo también que convencer no es lo mismo que persuadir. Yo para convencerlos necesito tener argumentos que haga en ustedes un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Eso es convencer. Y finalmente debo de pensar en los contraargumentos. La palabra contraargumentos está compuesta, si se fijan, se forma por contra y argumentos. Lógicamente, los contraargumentos van a ser argumentos que van en oposición a los argumentos que yo pueda decir. Y este tipo de situaciones se dan muy comúnmente cuando tienen una discusión. Ustedes dicen, por poner un ejemplo, blanco, y el contraargumento será negro. Ustedes dicen positivo, y el contraargumento tiene que ir en contra, tiene que ser negativo. Si yo, por ejemplo, les digo, no puedes vivir sin tu celular, ustedes van a tener un contraargumento y probablemente van a decir, sí, sí puedo. Me puedo bañar sin usar el celular. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes van a tener la oportunidad de pensar en argumentos que vayan en sentido opuesto o que puedan justificar lo que están diciendo. Permítanme un instante, me están pidiendo una entrada a Meet, dejen ver si lo puedo ingresar. Ahí está. Permítanme, por favor, disculpen, me están pidiendo una entrada a Meet. Ah, ok, ya se contestaron entre ustedes. Bien. Cuando, esta es una pausa, cuando expongo, chicos, no puedo salirme o no debo salirme de la pantalla para darles ingreso. Bien, continuemos. Entonces, retomando esta diapositiva en la que yo me quedé, para hacer un argumento correcto, válido, debo de pensar yo en estos 4 elementos, que repito, la tesis es la idea. Lo que yo estoy pensando que puedo tener razón. No está confirmado hasta que yo logre cambiar su oposición, su opinión. Las premisas, que son qué elementos o con qué elementos cuento para demostrar que lo que yo digo o lo que yo estoy planteando sea verdad. Los argumentos, que son los enunciados que voy a decir o que voy a escribir para sustentar que mi idea es la correcta, para yo intentar a través de la palabra o a través de algo escrito cambiar su opinión, cambiar su posición, cambiar su visión de algún tema en específico. Y finalmente los contraargumentos, que también debo de pensar que quizá habrá algunos argumentos que yo diga que no sean de todo verdad o que no tenga los elementos suficientes para demostrárselos. Ahí existe la posibilidad de crear contraargumentos, que son
argumentos en sentido contrario, que van a debatir, que van a poner una diferenciación entre lo que yo estoy diciendo, que quizá no sea verdad o que no tenga las pruebas suficientes para tomarlos como verdaderos. ¿Qué tenemos que hacer para identificar los argumentos secundarios? Es decir, para identificar esos argumentos con los que yo voy a sustentar mi argumento principal. En este caso, en el caso que estamos hablando de argumento principal y argumentos secundarios, hagan de cuenta que ustedes van a levantar una pesa, ¿sí? Van a levantar, por ejemplo, no sé, una mesa de su casa, y el argumento principal, pues va a ser el elemento fuerte, va a ser la mesa. Y los argumentos secundarios van a ser sus brazos que detienen a la mesa. Esta es una analogía. La parte que ustedes sustentan, la parte pesada, la parte que se ve, va a ser el argumento principal. Y los argumentos secundarios van a ser lo que sostiene a ese argumento principal. ¿Qué pueden aportar ustedes para que esa idea sea válida? Para distinguir estos argumentos secundarios, pues primero hay que tener el argumento principal, luego preguntarse sobre la idea, si es válida, si no es válida, hacerse uno mismo preguntas de cómo pueden sustentar una idea y finalmente irlas respondiendo para nosotros tener, bueno, esta es mi idea principal, los chicos entre 14 y 16 años no pueden estar 24 horas sin su celular. ¿Y qué sustenta esa idea? Bueno, el primer enunciado, que es un argumento secundario, es que ya están acostumbrados ustedes a usar su celular, que lo consideran un medio necesario para estar en comunicación, que están ya muy inmersos en una dinámica de estimulación a través de sus mensajes, y finalmente que es un dispositivo que está de moda y que, dado que ustedes juegan un rol dentro de un grupo de jóvenes, pues también desean estar a ese mismo ritmo de moda, tener lo que los demás compañeros de su edad tienen. Esos serían mis argumentos secundarios que sostienen mi argumento principal. Entonces, el argumento principal y los subargumentos refuerzan la validez de una opinión. Esta validez me permite a mí intentar convencerlos de lo que yo estoy diciendo, que puede ser un aspecto positivo, un aspecto de justificación o un aspecto de refutación, de ir en contra de una idea que no necesariamente tiene que ser la verdad. Ahí es cuando entra en juego también el cuestionar. Y repetirles, cuestionar no es lo mismo que preguntar. Cuestionar es hacer la duda de lo que nos están diciendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos observando, y preguntar, ¿por qué sucede? ¿En qué se basa? ¿Qué elementos tienes? ¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí estamos nosotros cuestionando una acción. Y pues, jóvenes, de manera así muy rápida, esos son los elementos teóricos de los argumentos. De manera cierre, tenemos un argumento principal, les insisto, es una idea, la idea inicial, la idea fuerte, el argumento más fuerte de lo que queremos exponer nosotros. Y este argumento principal debe tener algunas características. Debe de tener un razonamiento lógico, debe tener un sustento, debe ser coherente, bien escrito, bien hablado, debe de fundamentar o de justificar una idea y debemos demostrarlo, lo que estamos diciendo, para que pueda ser válido. Para nosotros sustentar un argumento principal, debemos usar subargumentos, que son enunciados que van a dar refuerzo o respaldo a lo que estamos diciendo, y pues obviamente podemos hacer uso de estos tipos de argumentos de autoridad, lógico, deductivo, inductivo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto, y pues de esta manera vamos a utilizar nosotros 3 elementos. Bueno, de hecho vamos a utilizar 4 elementos en esta clase. La primera es la tesis. En este caso, la tesis es una idea que no está comprobada. Siempre que nosotros tengamos una idea que no está comprobada, le llamamos tesis. Y no se va a convertir en un hecho hasta que lo comprueben. Lo siguiente, las premisas. ¿Con qué pueden demostrar ustedes que su tesis es válida o de perdido es viable?
Y estas premisas las van a complementar con los argumentos. Los argumentos los dividimos en dos, el argumento principal y los argumentos secundarios, que pueden ser uno, dos, tres, los que sean necesarios para convencerlos. Y finalmente los contraargumentos, que son argumentos que ustedes mismos pueden plantear antes de exponer sobre algo que no necesariamente podamos tener la razón o no contamos con los elementos necesarios para demostrarlos. Entonces, pues vamos a la práctica. Esta presentación se las voy a dejar en su grupo de WhatsApp y también recuerden que la clase la estamos grabando por aquellas personas que tienen algún problema con el internet o que decidieron no conectarse en la única clase que tenemos a la semana. Voy a dejar esto aquí y me voy a pasar con ustedes. En este ejercicio que vamos a hacer, jóvenes, que están todos conectados, ahorita estamos conectados 49 personas y su servidor. Vamos a responder a través del chat. Todos tienen desde su celular o computadora acceso al chat y no se preocupe, Rayleigh, vamos a responder la primera pregunta. En la respuesta, que también se está grabando, vamos a tener nosotros la participación de esta actividad. Primera pregunta, jóvenes. Mi argumento principal deriva de una tesis, o sea, una idea que yo no puedo comprobar. Yo no puedo comprobar hasta que ustedes me den los elementos necesarios para decir sí, sí, cierto. Entonces, ahí en el chat, por favor, respondan cierto o falso, nada más. ¿Pueden ustedes, jóvenes, estar sin usar su celular 24 horas? Respondan, por favor. ¿Pueden estar 24 horas? Les recuerdo que somos 48 personas, ¿eh? Ok, muy bien. Ok, siguiente pregunta. Jóvenes entre 14 y 16 años, ¿les provoca ansiedad no usar su celular? ¿Cierto o falso? Fíjense, si están leyendo ustedes el chat al igual que yo, hay una división, casi la mitad, si les provoca ansiedad estar en su celular, mientras que hay la otra mitad que dicen, no, no les provoca ninguna ansiedad. Ok, siguiente pregunta. ¿Consideran que es necesario tener una red social? Faltan algunos por contestar, ¿eh? Falso.
Entonces vamos, les voy a pedir que lean lo que acabo de escribir en el chat. Nada más se los envío. Con respecto a las premisas, es decir, a las pruebas que yo he recabado en este pequeño cuestionario, puedo decir un argumento principal. Léanlo, por favor, léanlo en silencio. Ok, dice, ya aparece el argumento principal. Mi argumento principal dice, alrededor del 50% de los jóvenes que participan en la clase de lógica se les dificulta no usar su celular. Las premisas que yo tengo son sus respuestas. Si ustedes analizan sus respuestas respecto a la primera pregunta, se van a dar cuenta que alrededor de la mitad dijo que sí es complicado no usar su celular. ¿Vale? ¿Cuáles son mis argumentos secundarios? Lo que sustenta. Las premisas, jóvenes, son las pruebas. Me va a decir, bueno, ¿y cómo me lo pruebas? Lo que estás diciendo. Yo les mostraría las respuestas del chat. Mi argumento secundario, es decir, ¿qué argumento puedo utilizar yo para mantener esta idea, para darle fuerza a esta idea principal? Utilizaría un argumento secundario. Lo voy a escribir. Ese sería mi argumento secundario. Les genera ansiedad permanecer sin usar su celular y por eso es difícil que lo dejen de utilizar. Si se dan cuenta, estoy yo dándoles un argumento secundario que dar fuerza al argumento principal. Es decir, les genera ansiedad, no pueden dejar de usarlo. Les voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer una marca aquí en el chat. ¿Creen ustedes, jóvenes de lógica entre 14 y 16 años, que puede ser adictivo el uso de celular y redes sociales? ¿Consideran que puede generarles algún tipo de adicción? Me responden en el chat. Si lo consideran cierto, le ponen cierto. Si lo consideran que es falso, que no les puede generar adicción, le ponen falso. Por favor. Falso, cierto, 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 cierto. Falso, falso, cierto. Cierto, cierto, falso. Me faltan por responder. Falso. Analiza cero. Cierto, falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. La mayoría de ustedes piensan que es cierto. ¿Cierto? Entonces aquí, con estas respuestas que me acaban de dar, ¿puedo tener otro argumento secundario? Y la pueden leer, por favor, en voz baja. Yo se la leo también. Segundo argumento secundario. Los jóvenes han creado una adicción al uso de celular y las redes sociales. Bien, ahora vamos a pasar a los contraargumentos, es decir,
¿Quién piensa que esto es no necesariamente verdad? Vamos a, si me puede contestar, por favor. Juan Manuel de León, ¿está aquí? ¿Me escucha? ¿Puede usar su micrófono? Aquí lo estoy viendo, una fotografía en blanco y negro. ¿Me escucha, Juan Manuel? ¿Por qué considera usted que las redes sociales o el teléfono celular no crean una adicción? Bueno, si Juan Manuel no puede contestar, Evan, ¿puede decirme por qué considera que no generan una adicción las redes sociales? Tampoco Juan Manuel puede contestar. Entonces vamos con la señorita Aritzeli, si estoy pronunciando correctamente. ¿Por qué considera que no generan una adicción? ¿Cuál sería su contraargumento? Tampoco está Aritzeli. Muy bien, entonces a la última persona que le vamos a preguntar es a la señorita Ana Paola Gallegos. ¿Puede responder esa pregunta? ¿Por qué usted ha puesto que no generan una adicción las redes sociales a través del uso de celular? Porque no es necesario estar en las redes sociales para comunicarnos, ¿no? Esa es su posición. Nada más centrar la conversación. En este caso, no estamos hablando de tener una conversación. Es entendido ya en nuestro argumento, solamente va dirigido hacia el uso. Pero tu argumento es un contraargumento válido, es decir, no es necesario para comunicarnos. Entonces, aquí nada más el contraargumento que dice la señorita, pondría yo contra. ¿Lo puedes escribir, por favor, Ana Paola? Suyo. Ahí está. Ah, que ya lo escribiste. Entonces, ese sería el contraargumento, sería las redes sociales no son necesarias para comunicarnos. Y así nosotros estamos construyendo de manera grupal un argumento principal que inicia en una tesis. La tesis es, si se dan cuenta o cuando repasen la clase, al principio yo expresé mi opinión, que era una tesis, y decía, todos los chicos entre 14 y 16 años, en ese grupo están ustedes, no pueden dejar su celular, no pueden pasar 24 horas sin usar su celular. Esa era mi idea, esa era mi tesis. Obviamente no es una idea correcta, porque a través de las preguntas que yo les hice me hicieron darme cuenta que estoy equivocado, entonces tuve que corregir mi argumento principal. Con base a las preguntas que les hice, yo puedo tener un argumento principal que dice, el 50% de los jóvenes que están ahorita en la clase de lógica se les dificulta dejar de usar su celular. ¿Cuáles son las premisas o las pruebas que yo tengo? Pues las preguntas que les acabo de hacer con las respuestas que ustedes me dieron, yo tengo las pruebas de decir, mira, hice esta encuesta y estas son mis premisas. La mitad respondió que sí puede y la otra mitad respondió que no puede. A partir de eso, ya mi argumento principal cambió. Ya no es el totalidad, ya no son todos, ya nada más es la mitad. Luego, mi argumento secundario, o como pude basar yo, lo hice también a través de otra premisa. Les pregunté si les resultaba angustiante dejar su celular y la mitad me comentó que sí era angustiante. Entonces, a partir de esa premisa, yo escribí lo principal. La mitad de ellos, de los jóvenes entre 15 y 14 y 16 años, sí se les complica porque les genera ansiedad. Esa es otra premisa, otra prueba, y se convierte en un argumento secundario, es decir, sustenta mi argumento principal. Enseguida hice otra pregunta, que si consideraban ustedes que les generaba cierta adicción
alrededor de la mitad me contestó que sí. Entonces, a partir de esa premisa o de esa prueba, yo generé un segundo argumento secundario que dice que a la mitad les genera adicción, el estar usando el celular, estar usando sus redes sociales, ya es algo adictivo. Entonces ya tengo yo un argumento principal, dos argumentos secundarios que sustentan o le dan fuerza o justifican lo que yo digo, pero también hubo un contraargumento. La señorita Ana Paola Gallegos me escribe en el chat, bueno, no son necesarias usarlos, ¿eh? No es necesario que se usen. Probablemente yo debo de modificar mi argumento basándome o tomando en cuenta el contraargumento que no son necesarias las redes sociales para comunicarnos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esta actividad consta de que ustedes generen un argumento principal, mínimo dos argumentos secundarios y piensen en un contraargumento. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, hasta aquí. Me gustaría mucho que externaran sus dudas o que quizá hiciéramos otro ejemplo si lo considera necesario con algún tema que les parezca desde su edad o desde su punto de vista muy relevante y que lo podamos usar como un ejemplo. Si no pueden hablar, en el chat lo pueden hacer. Bien, entonces no han escrito nada. Yo espero que tengan alguna idea clara en su mente para que puedan realizar la actividad que van a tener ustedes en su sesión de Meet. Pueden utilizar ideas o puntos de vista que a ustedes les parezca de interés. Ahorita, por ejemplo, está muy, ¿cómo se podría decir? Muy utilizado esta contingencia sanitaria que estamos usando. Por ejemplo, Guadalupe Isabel, los argumentos que te dan la Secretaría de Salud, el hecho de decir, por favor, eviten salir de su casa, porque si ustedes salen de su casa, probablemente se puedan contagiar. Esa es una tesis, no está comprobado al 100%, es una idea, pero la Secretaría de Salud también hace argumentos. ¿Qué argumento sería para decir, bueno, si sales de tu casa te puedes contagiar? En primer lugar, el argumento más fuerte es decir, el Estado y principalmente la ciudad de Durango permanece en semáforo rojo. Ese es el argumento principal. Estamos en semáforo rojo y por lo tanto debes de acatar la instrucción de evitar salir si no es necesario que lo hagas. Y podrán utilizar argumentos secundarios, ¿cómo refuerzan esa idea? Ellos pueden reforzar la idea a través de las estadísticas, los números, los casos. Por ejemplo, la idea principal será, la ciudad de Durango está en semáforo rojo porque los casos de COVID están aumentando. ¿Qué argumentos secundarios? Vamos a, o van a utilizar estadísticas. Número uno, el número de casos activos. Te van a decir, en Durango hay tantos casos activos. Número dos, el porcentaje de ocupación de los hospitales. Los hospitales están por llenarse. Es decir, si se enferma alguien de tu familia o tú mismo, pues difícilmente vas a tener ingreso a un hospital. Número tres, el incremento de personas que desafortunadamente han fallecido. Hasta ese punto ya tienen tres argumentos secundarios que refuerzan el argumento principal que te dicta, si no tienes que salir de casa, no lo hagas. ¿Sale, vale? Y ustedes o la población en general podrá decir contraargumentos, que son los argumentos que van en sentido o dirección contraria. Y muchos de ustedes lo hacen o lo hacemos. Un contraargumento sería, no pasa nada, yo he salido muchas veces y no me he infectado, entonces no es cierto. Otro contraargumento será decir, por ejemplo, eh, pues está mucha gente en el centro y no hace nada. Es otro contraargumento. Otro contraargumento sería decir, bueno, si no tenemos que salir, ¿por qué alguna gente permanece en la zona centro o en la calle? Eso sería otro ejemplo, Guadalupe Isabel, de cómo podemos nosotros partir de un argumento principal y reforzar la idea con argumentos secundarios y también argumentos de refutación. Es decir, que no necesariamente sean verdad. Y podemos tener otro ejemplo antes de que se acabe la clase,
el hecho de decir la mitad, vamos a ver, un ejemplo que no sea tan triste para ustedes. Permítame. Ok, no es triste para ustedes. Aquí tengo, quiero mostrarles la estadística para que no se asusten. Bien, voy a poner otro ejemplo. Y el ejemplo tiene ya es un argumento principal que dice, eh, el 40% de los alumnos inscritos en la clase de mecatrónica de tercero C no va a acreditar el tercer parcial. Ese es mi argumento principal. El 40% de los alumnos de mecatrónica de tercero C no va a acreditar el segundo parcial. Ese es mi argumento principal. ¿Cuáles son las premisas? Las premisas es con qué elementos yo tengo para comprobar eso. Mis premisas son, las pruebas que tengo yo, son el registro de actividades en la sesión de Meet de mecatrónica. Si yo les muestro el reporte de actividades, se van a dar cuenta que alrededor del 40% de los chicos no están entregando ninguna actividad y por lo tanto, pues no van a pasar. Esa es mi premisa. ¿Cuál sería mi argumento secundario? ¿O cuál sería mi argumento que sustenta mi idea principal? Mi argumento secundario va a ser, en primer lugar, eh, alrededor del 40% de los chicos no están entregando actividades. Mi otro argumento es, ese mismo número de chicos no entra a las sesiones de Meet. Ya llevo dos. ¿Sí? Y mi tercer argumento y último es que tampoco los jóvenes se están poniendo en línea en su grupo de WhatsApp para resolver dudas. Entonces, yo ya tengo tres elementos secundarios que refuerzan la idea de mi argumento principal, que es que el 40% no va a acreditar. Probablemente existan contraargumentos. A lo mejor algún alumno, yo mismo debo decir, bueno, ¿y por qué está sucediendo eso? ¿Cuál sería un contraargumento? Pudiese ser el contraargumento que quizá ese número de jóvenes no tienen acceso a Internet, o que quizá ese mismo número de jóvenes tienen problemas de conexión y por eso no están haciendo la entrega de actividades. Les recuerdo que los contraargumentos son ideas que van en sentido contrario a la afirmación que yo estoy haciendo y que también lo pueden demostrar. Si quizá los jóvenes me dicen, ¿sabe qué, maestro? Yo no tengo internet, aquí está la prueba, o vea, vivo en una comunidad donde no hay conexión, esos contraargumentos son muy, muy válidos y los tengo que tomar yo en cuenta a la hora de hacer esa afirmación. Entonces, Guadalupe, Isabel y compañeros, ya les puse dos ejemplos adicionales. El primero de ellos respecto a esta contingencia sanitaria y el segundo respecto a las calificaciones de mecatrónica. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ustedes van a elegir eh, algún tema de su interés. Tiene que ser necesariamente de su interés para que lo conozcan y lo puedan desarrollar. Van a elegir un tema de su interés y entonces van a generar ustedes una idea. Y a través de esa idea van a escribir un argumento principal, cómo sustentan esa idea, la que ustedes quieran. Son tan amplias que no podría yo decirles específicamente cuál. Yo les di tres, ustedes pueden tener un montón, pero elijan una y a partir de esa idea hagan un argumento principal y tres subargumentos que defiendan la idea principal. Yo como respuesta de su tarea les voy a mandar contraargumentos, es decir, ideas que van en sentido probablemente contrarias de lo que me están escribiendo. Si ustedes eligen algún tema o alguna idea muy correcta y muy bien sustentada y incluyen subargumentos muy válidos, quizá lo único que les voy a poner en su tarea va a ser muy bien y tan tan, porque no se pueden debatir todas las ideas. Entonces pueden elegir, por ejemplo, el uso de redes sociales, el uso de celular, la música que escuchan ustedes. Yo no sé, a lo mejor todos ustedes escuchan puro K-pop. Yo espero que sí y que no escuchen guapangos, porque pues es, o mucho menos que escuchen reggaetón.
porque eso sería muy triste para mí. Pueden hablar de música, pueden hablar de un videojuego, pueden hablar de un deporte, pueden hablar de una situación política, de un conflicto X o Y. Aquí lo importante es que escriban una idea y den argumentos secundarios o subargumentos. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que yo les voy a pedir para esta semana. Es la única actividad que van a hacer. Les decía yo y les he repetido, esta clase es práctica y lo que hacemos lo hacemos nosotros constantemente. Jennifer Lerma dice, yo escucho rock. Entonces tú puedes poner un argumento que diga, la música rock es la música que más deberían de escuchar los jóvenes por tal situación. Ya estarías dando tu argumento principal. Y luego darás argumentos secundarios que refuercen. Por ejemplo, la música rock aumenta los latidos del corazón por el número de golpes al tambor o incrementa la energía por la fuerza que tiene la música. Ya tú tendrás tus argumentos para decir que tu idea es una idea válida y puedes hacerme cambiar de opinión a mí, que voy a leer tu trabajo, o a tus compañeros con los que compartan. Esta, esta situación de estar haciendo argumentos principales la usamos muy constantemente. Por ejemplo, si sus papás o su mamá le dicen, hijo, no estás en edad de tener novio o novia, ustedes van a dar un argumento principal y dirán, bueno, ¿por qué no? Si todos mis amigos o yo lo quiero, la quiero, ese va a ser su argumento principal y le van a dar subargumentos. Además, fíjate que está bien guapo, trae un trocón loco y no sé, alguna situación que ustedes puedan justificar ese argumento de que sí pueden tener su novio o su novia. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo con lo que les pueda ayudar? Rogelio, ¿alguna duda? ¿Me estoy explicando? Rogelio. Ninguna duda, profe. Perfecto, Rogelio. Lorena, ¿alguna duda? Me encanta tu gorra de Monster. ¿Todo limpio? Perfecto, Lorena. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? América, ¿alguna duda? Muy bien. Pues esta actividad la van a tener ustedes a partir de mediodía. Rayleigh, ¿alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Stephanie, ¿alguna duda? No. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, les repito, van a elegir algún tema, van a escribir su idea y van a sustentar su idea con tres subargumentos. Tres subargumentos. Tienen que ser tres y eso lo van a subir en un espacio que les voy a dejar en su sesión de Meet. ¿Vale? Bueno, jóvenes, si no tienen alguna duda, vamos a terminar la sesión. Les deseo que tengan un buen día y si tienen alguna duda, háganmela saber a través del grupo de WhatsApp o en este ratito aquí en el chat. Yo con mucho gusto los atiendo. Les quiero recordar que en cuanto a la entrega de actividades, vamos mal. Muchos de ustedes han decidido no entregar. Yo desconozco el motivo, pero recuerden que esto es autogestivo. Ustedes definen qué es importante, cuánto tiempo le dedican y cómo realizan la entrega de actividades. Lo que sí es que si entregan actividades a destiempo o entregan evidencias que no corresponden, pues su calificación y sus puntos van a ir disminuyendo. Les recuerdo que la calificación va por puntos, cada actividad tiene puntos. Al final del parcial se saca todos los puntos y ya a partir de ahí, si juntamos 30 puntos, si ustedes logran 5, pues no van a pasar. ¿Vale? Y si sus actividades les entregan fuera de tiempo, pues no van a pasar hasta que se repita todo el semestre. Profe, esta actividad, ¿por dónde la vamos a entregar? Se va a entregar en Classroom, todavía no les aparece ahí, les aparecerá al mediodía. Al mediodía les va a llegar ahí una notificación que dice, Jesús ha puesto una nueva actividad en lógica. ¿Vale? Les recuerdo que tenemos 4 días para hacer su actividad. ¿Alguna otra duda? Jennifer, ¿alguna duda? Con que muevas tu cabeza. ¿No? Bueno, muy bien, pues entonces nada más
Voy a quedarme aquí con, si tienen alguna duda la pueden hacer en este momento y me quedaré con Carla Judith. ¿Está Carla Judith con nosotros presente? Que se manifieste a través del chat. No la veo. Carla Sanet, Carla Berenice, no, no está. Bueno, pues entonces, Profe, chicos. Sí, Rayleigh, ¿le no, escucho? ya me acordé de una pregunta que tengo. A ver, Rayleigh, lo escucho. Es de, haga de cuenta que, bueno, a mí me pegaron las aplicaciones, Rayleigh, se me ¿sí? está cortando mucho tu audio. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya ve que ya entregaron algunas calificaciones. ¿De qué materia será? Bueno, de todas, en general ya. Ajá, sí, Y haga de cuenta que donde viene la calificación de la materia, sí. en la esquinita de la izquierda viene un triángulo verde. ¿Eso qué significa? ¿Un qué, perdón? Un triángulo verde. ¿Un triángulo verde? Ujú. No, Rayleigh, en este caso desconozco yo cómo es el formato de entrega de calificaciones. De cualquier O, manera, yo pregunto para ver qué significa. ¿Sale, vale? ¿sabe? En las hojas de Excel que yo les pasé al grupo, por ahí del 30 de octubre, son las calificaciones finales que yo reporté hasta ese día. Les esperé para que entregaran sus actividades 15 días extras y una vez que se cumplió ese plazo, pues obviamente esa actividad administrativa yo tengo que cumplir con ella. Si ustedes entregaron actividades después de esa fecha, se darán cuenta que no las he calificado y las puedo calificar yo después. Su calificación va a aparecer hasta el final del semestre. Entonces, si aún no acreditan la materia, tienen que entregar las actividades y su calificación acreditada aparecerá hasta el final del semestre. Pero sí, obviamente es necesario que entreguen sus actividades. Aquí no hay más que entregar actividades. ¿Alguna otra duda, chicos? No, 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 no hay excelente. Muy duda, bien. profe. Perfecto, Rogelio. Entrega sus actividades, Rogelio. Ya lo identifiqué. Hay que leer las instrucciones, Rogelio, porque me está enviando cosas incompletas. ¿Sale? Lean los comentarios que les hago a sus tareas, por favor. Y es sencillo, la actividad trae bye. instrucciones, bye bye, y las instrucciones vienen qué es lo que van a hacer y cómo lo van a mandar. Cumplan con eso, ¿sale? Hecho pues. Entonces, Muy pues bien, nos profe, vemos. bye. Hasta Hasta luego, la nos próxima, vemos profe. después. Vamos, Hasta la profe. próxima, Matías. Hasta luego. Bye bye. Cuídense mucho. Hasta luego, Lorena. Cuídate. América, hasta luego. Gracias por tener su cámara encendida. Bye bye. Guadalupe Isabel, ¿alguna duda? Abraham Arturo Chávez, ¿cómo estás? Qué bueno que ya cambiaste tu No, profe. letra. ¿Todo bien? Sí. Excelente. Janet Espino, ¿alguna duda? Michelle Ortiz, ¿alguna duda? Jennifer Lerma, ¿alguna duda? Bueno, entonces terminamos la sesión. Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Hasta el martes. Hasta el martes.